entonces a la reforma de 1898. Era el final de la presidencia de José Evaristo Uriburu, que había asumido en 1895 después de la renuncia de Luis Sáenz Peña. Se había hecho un censo nacional que dio 4 millones de habitantes para la Argentina, y esto también, de alguna manera, exigía la actualización de la Constitución para establecer la base de, de la población para elegir diputados. En septiembre del año 97, entonces, por ley, se declara la necesidad de la reforma. Como ustedes vieron, permanentemente se acude a una ley para declarar la necesidad de la reforma, tal cual lo establece el artículo 30 de la Constitución. Fue de una aprobación de lo más pacífica, les diría no unánime, pero sí absolutamente mayoritaria, con lo cual no fue con los límites de la del 66 que se eligió con los 2/3 de los presentes, sino esta con una total aprobación. Y declara la necesidad de la reforma de 3 artículos nada más. Es muy sencilla esta, pero suelen equivocar en algo que ahora les voy a decir. 3 artículos. Y además, memorísticamente, 37, 87, 67, 1. ¿Sí? Los 2 primeros sí, el tercero no. El artículo 37 se refiere a la base poblacional, es decir, a la cantidad de habitantes para la elección de un diputado nacional, ¿no? Se había actualizado el censo y entonces vamos a actualizar los diputados por cantidad de habitantes. El 87 son los ministros. ¿Qué quieren reformar? El número de ministros y las carteras, o, como suele denominarse, la denominación y competencia de los ministerios. Finalmente, el 67.1, recuerden que lo acabamos de ver, que estaba entre la competencia del Congreso de establecer los derechos de importación y exportación, ¿se acuerdan? Recién lo vimos. Ahora dice que quiere instalar aduanas libres en el sur, en los territorios del sur, lo que uno supone que son aduanas que no cobren derechos al comercio exterior. Bien, ¿quedó claro? Ahora bien, acá, si recuerdan, recién vimos nosotros en la del 66 que la ley decía que se convocaba una reforma constitucional con el único objeto de reformar el 4 y el 67.1. Bueno, ahora acá, esta es la misma discusión acerca de cuál es la competencia de la Convención Constituyente. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la guía, en la guía dice, en el punto 39, en el último renglón, doctrina de la Convención respecto de la competencia reformadora del poder constituyente derivado. Bien, eso es, la Convención Constituyente, que está habilitada por el Congreso, ¿puede reformar lo que quiere o debe reformar solo lo que le ha indicado el Congreso? Esta es la discusión. Entonces, ¿por qué todo esto? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? Se propusieron, por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, aquí, si ustedes lo ven, dice,
que querían, por ejemplo, presentaron proyectos para separar la iglesia del Estado. Y también se presentó un proyecto para que los territorios nacionales puedan elegir diputados. Y entonces, esto fue lo que se rechazó. Y también se rechazó modificar el artículo 67, inciso 1. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es la doctrina de esta convención? Que quedó, y que es mayoría en la opinión. Dice que la convención solo es soberana en la competencia que le da el Congreso. Es decir, el Congreso le puso 3 artículos para reformar. Sobre esos 3 artículos puede decir sí o no, o los reforma como quiere, pero solo de esos 3 artículos. Como dice ahí, no está obligada a reformar todos los puntos indicados en la ley, pero no puede agregar más. Entonces decimos que es soberana en el ámbito de su competencia. Si su competencia eran 3 artículos, y solo puede tratar esos 3 artículos, no más. Repito, ya habíamos visto un adelanto en 1866. Y esto es fundamental, porque si, digamos, de la convención no saben esto, es como que esta convención no sabe. No se modificó el 67.1. ¿Por qué no se modificó el 67.1? Porque en 1860 se había establecido, al final del artículo 12, que no iba a haber diferencias de un puerto respecto de otro. ¿Se acuerdan? Y entonces, acá es lo último, como el artículo 12 no estaba incluido en la convocatoria de reforma, decidieron no tratar el 67. ¿Por qué? Porque si hubiesen establecido puertos con aduanas libres en los territorios del sur, según ellos, vulneraban el artículo 12, que establece que no puede haber preferencias, y el 12 no estaba habilitado. En mi opinión, es una exageración, pero bueno. Esperen que se lo saqué. Ahí está. Entonces, el 67 no se reforma porque eso implicaba también alterar el 12 y el 12 no estaba habilitado. ¿Bien? Y acá, bueno, algunas frases de los legisladores, o mejor dicho, de los convencionales, y dice que, por ejemplo, como decía Molina, para que haya una reforma deben coincidir 2 voluntades. Es un acto complejo, ¿no? Cuando participa más de una voluntad decimos que es un acto complejo. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir la voluntad del Congreso en su función preconstituyente, habilitando la reforma constitucional, y luego la Convención haciendo la reforma de acuerdo a lo establecido. Bien, porque ellos suponen que la Convención Constituyente no es ampliamente soberana, no es un poder constituyente originario. Es más, se le está diciendo ahora a las convenciones constituyentes, se les está llamando poder constituido extraordinario. ¿Por qué? Constituido porque está establecido en la Constitución, y extraordinario porque funciona a veces. ¿Sí? Entonces como que ya esto de poder constituyente como que no le entra. Entonces dicen, mira, usted tiene la facultad de reformar la Constitución porque la Constitución así lo establece, y cada vez que la convoquemos. Por eso
hablan de un poder constituido extraordinario. Veamos ahora sí las dos reformas que incluyó la Convención. En el artículo 37 de la base poblacional para elegir diputados, va a establecer, y acá la sube, que es de 1 cada 33.000 habitantes. Ahora, ¿me interesa que ustedes me digan 1 cada 33.000? No. Lo que yo quiero que me digan es, actualizó la base poblacional para elegir un diputado, ¿no? La aumentó. Como aumentó la población, aumentó esto. Y después dice, y algo muy importante, que es lo que se olvidan, esta segunda parte que voy a decir ahora es lo que se olvida. Después de cada censo, el Congreso fija la representación con arreglo al censo, pudiendo aumentar la base expresada, pero no disminuirla. Repito, después de cada censo, el Congreso es quien va a actualizar la base poblacional por cada diputado. ¿Qué quiere decir esto? La Convención Constituyente le transfiere la facultad de actualizar al Congreso. Es decir, que ya no vamos a necesitar una convención constituyente. Lo va a hacer el Congreso por ley. Y esto es lo que se olvida. ¿Bien? Entonces, se actualiza la base poblacional y a partir de ahora, después de cada censo, el Congreso será quien lo actualice. ¿Quedó? '87. Profe, Aumenta el número de ministros. ¿Querías decir algo? entonces quiere, sí. Sí. Decime. Entonces quiere decir que ya no va a haber más asambleas, convenciones constituyentes, no va a haber necesidad Para ese punto no. para ese punto, bien. Solo para ese punto, para el 37. Luego, en el artículo 87 de los ministros pasamos de 5 a 8. ¿Sí? Aumentó el número de ministros. Pero suprimió los nombres, suprimió las carteras. Ya no es más de gobierno, de relaciones exteriores. No hay más. ¿Por qué? Porque también le da al Congreso la facultad de deslindar, como dice ahí, los ramos respectivos del despacho de los ministros. Lo único que dice son 8. Que el Congreso establezca cuáles son los ramos o las carteras o como se llamen los ministerios y sus competencias. Entonces, cada vez que asume un presidente, cuando el presidente lo quiere, manda un proyecto a la Cámara, al Congreso, y el Congreso dicta la ley de ministerios, ¿no? Entonces, pasamos de 5 a 8, no hay más carteras, y ellas se deciden a través de una ley especial del Congreso. Esto es lo que también se olvida. Si ustedes piensan y memorizan, estas dos reformas le dan la facultad al Congreso, una para actualizar la base poblacional, otra para establecer la ley de ministerios. ¿Estamos?